dejando entrar a la gente a la sala. Mientras tanto, los que ya están adentro pueden leer la guía de conexión para los participantes que está en pantalla en estos momentos para que sepan cómo participar, dónde encontrar la interpretación, el chat, las preguntas y respuestas, todos los botones que necesitan, cómo alzar la mano y cómo prefieren ver las diapositivas y a los participantes. Les daremos unos minutos más, quizá unos 5 minutos para ver si llegan más personas y luego comenzaremos nuestra sesión. Muchísimas gracias. Hello everyone again. Hola a todos de nuevo. Vamos a comenzar. Me llamo nuevamente Maristela Monteiro. Soy asesora ejecutiva de alcohol en la Organización Panamericana de la Salud, Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. Y seré la moderadora de esta sesión en el día de hoy. Es un placer para mí recibir a dos expertos muy bien conocidos en el campo de la epidemiología del alcohol y análisis de políticas, así como investigadores actualmente parte de un nuevo centro colaborador que se nominó este año, que es el Centro para, me olvidé el nombre, dice, el Centro Internacional para la Investigación de Alcohol y Droga en Canadá, en Columbia Británica. El tema de hoy es el uso del modelo internacional de
los daños y políticas de alcohol en los países de la región. Y tendremos dos oradores, Alan Shirk, que nos hablará del modelo y el grupo que han desarrollado, y lo seguirá Tim Stockwell, quien nos dará un ejemplo completo de cómo se utiliza esa herramienta en Canadá. Y ya inclusive ha sido utilizada en otros países. Algunos de ustedes sabrán que también estamos ofreciendo capacitación a los países individualmente acerca del uso de la herramienta con todo el conjunto de datos, todos los datos que se suministran y ayudarles en el análisis y el uso de la herramienta y cómo utilizarlo, los datos después. Si a los países les interesa, pueden ponerse en contacto con nosotros. Vamos a comenzar con unos cuantos países, pero estaremos abiertos para usar esa herramienta, a darles ayuda en realidad con el uso de esa herramienta. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Adam Shirk. Adam, por favor. Muchas gracias, Maristela. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Gracias por invitarme hoy. Yo sé que mi colega Tim y yo estamos felices de estar aquí. Gracias por venir. Hoy hablaremos de cómo estimar el daño causado por el alcohol y modelar las situaciones de políticas de alcohol en los Estados miembros de la OPS. Tanto Tim como yo trabajamos en la Universidad de Victoria, en el Instituto Canadiense de Investigación de Sustancias. Estamos presentando desde Victoria, Canadá. Una visión general de la presentación. Primero, les daré una idea general de lo que es el INTERMAP, que es el modelo internacional de daños y políticas del alcohol. El modelo en sí y para qué se puede utilizar. Y luego les daré una parte del ejemplo de cómo se utilizan para darnos una idea más o menos de cómo se puede utilizar y para qué el INTERMAP y cómo podría ayudar a los equipos de investigación del alcohol para enviar o promover la investigación. Veremos 3 ejemplos en diferentes países, Nueva Zelanda, Finlandia y Canadá. Y luego, como decía María Estela, la OPS ofrecerá talleres de INTERMAP. Al final de la presentación, entonces, hablaré brevemente con unas pocas diapositivas acerca de cosas un poco más técnicas que harían falta para que los participantes puedan participar en ese taller. Pero será muy breve esa parte para que tengan una idea más clara. El propósito de INTERMAP. Yo quería comenzar con esto, el propósito de INTERMAP. Cuando Tim, yo y otros pensamos en el desarrollo de este modelo, la idea era ayudar a estandarizar los métodos internacionales para estimar el daño ocasionado por el alcohol. Estimar la carga de la enfermedad del alcohol, porque esto se hace diferencialmente en diferentes países y se hace diferencialmente en las diferentes organizaciones, de manera que este INTERMAP sirve como de marco. No estandariza totalmente, pero sí busca la estandarización de los métodos, de manera que esos estimados del daño causado por el alcohol entre los países puedan ser más comparables entre sí. Y esto es especialmente importante dentro de las regiones, dentro de, por ejemplo, la región de las Américas. Cuando estamos cerca los unos a los otros, queremos poder comparar los números de manera más eficaz. Otro elemento que nos ha llevado a este modelo es hacer que estos métodos de la epidemiología del alcohol sean más accesibles a un mayor número de equipos. O sea que algunos países tienen muchos recursos, otros tienen menos recursos. Al automatizar parte del proceso de investigación, podemos lograr más trabajo, podemos hacer más preguntas. Y por último, queremos ofrecer una plataforma colaborativa en donde todos los investigadores puedan contribuir para mejorar
el modelo. Algunos usuarios nos han dado ideas y hemos tratado de incorporarlo en las nuevas versiones del modelo. Estas son las tres cosas que fueron las que nos llevaron a desarrollar este modelo. ¿Qué es el modelo? Bueno, primero es importante saber que se trata de un modelo acceso abierto. Cualquier equipo de investigación puede utilizar el modelo. Es gratis, en línea, y ya abajo pueden ver el enlace de Intermap. Es www.intermap.cisur.ca. El modelo en sí consiste en la metodología y el software disponible en el sitio web. Lo que hace es ayudar a los equipos de investigación del alcohol, equipos que están trabajando o en la epidemiología del alcohol o en las políticas del alcohol, para encontrar la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol, y más adelante veremos en los ejemplos que ayuda a los equipos a establecer hipótesis de lo que sucede en los escenarios de modelaje o simulación de políticas de alcohol, si es que se implementaron estas políticas. Los equipos ofrecen, Intermap no es una panacea. Los equipos que lo utilizan igual tienen que poder ofrecer algún nivel básico de datos, pero tratan de adaptar el modelo a la región, y el modelo requiere cosas como datos específicos sobre la ingesta de alcohol en la región, el alcohol per cápita, un nivel mínimo de datos sanitarios. O sea, ya voy a referirme un poco más a esto al final con un poco más de detalle. Algunos ejemplos de preguntas que puede responder Intermap. Preguntaríamos al modelo, o para qué utilizaríamos el modelo para que nos ayude a responder estas preguntas, sería cosas como cuántas muertes o cuántos años de vida ajustados por discapacidad fueron ocasionados por el alcohol en un periodo dado, digamos en el 2020. Y luego, en cuanto a la política, puede ser cualquier política, claro, pero en este caso escogí uno muy eficaz. Sí, hay un precio mínimo unitario. Si se implementara una política de precio mínimo unitario, ¿cuántas vidas y cuántos dólares ahorraríamos? Esta es una parte importante cuando hablamos con los legisladores acerca de establecer políticas potencialmente. ¿Qué vamos a sacar de esto? ¿Cuántas vidas vamos a salvar? ¿Cuántos días hospitalarios se van a evitar? ¿Y qué significa esto en total? Es una idea clara para poder hablar con los legisladores. Aquí tenemos un par de ejemplos del tipo de investigación que se puede hacer. Esto es parte de 3 artículos que publicamos que más o menos definen el modelo. Originalmente en la revista de estudios sobre alcohol y drogas, el primero a la izquierda superior definimos el modelo y luego estimamos las mortalidades causadas por el alcohol en Canadá. Y en la derecha inferior fue un artículo en el que tratábamos de ver qué sucedería si se implementaba un precio mínimo unitario en la provincia canadiense de Quebec, cuál sería el efecto sanitario del establecimiento de ese precio mínimo unitario. Y eso ha sido útil cuando hemos hablado con los legisladores. ¿Para quién está dirigido el Intermap? El Intermap es sobre todo para personas que ya estén trabajando en este campo de la investigación del alcohol, la epidemiología del alcohol o el establecimiento de políticas alcohólicas, tratando de estimar el daño ocasionado en la región o pensar en qué sucedería si se estableciera algún tipo de política acerca del alcohol. Ayuda a calcular la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol. Y la segunda parte es a los legisladores, personas que estén trabajando con políticas de alcohol, que consideren la posibilidad de implementar cambios en las políticas del alcohol y cómo podrían estos cambios afectar la salud de la población. Y podríamos hacer preguntas sobre ese tema también. Y por último, es interesante reiterar que la región puede, y a menudo es, a nivel del país, y puede ser también nacional, subnacional o regional. Y en Canadá hemos hecho mucho trabajo, por ejemplo, en las provincias o en estados de los Estados Unidos, e inclusive en grandes ciudades, siempre que los datos nos permitan ver qué pasaría si se implementaran estas políticas, digamos, en las ciudades o en regiones sanitarias. A menudo es a nivel nacional, sí, pero no tiene que serlo. Depende de dónde se esté trabajando, y también en algunos casos depende de los datos que estén disponibles.
Un poco de los antecedentes de dónde surgió el Intermap. Se desarrolló una parte como parte de mi disertación de doctorado hace unos cuantos años, pero luego Tim Stockwell y yo comenzamos a trabajar también con algunos autores del informe de la situación mundial de la OMS del 2018 sobre la salud y el alcohol. Y muchos de ustedes saben a Bren y Shield, que son parte del centro colaborador de la OPS. Ellos fueron coautores y siguen siendo coautores del Intermap. Y son críticos para el desarrollo del modelo inicialmente. Primero lo publicamos, la primera versión se publicó a finales del 2017 con un marco para que los países pudieran utilizar para calcular las fracciones atribuidas al alcohol, que ayuda a estimar la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol en alguna región. Y ahora estamos, después de varias publicaciones, la versión 3 que publicamos el año pasado. Y esto es lo que yo les decía del ir y venir, digamos, en el desarrollo de esto. Desarrollamos una base de usuarios, porque no hay tanta gente trabajando en el mundo en la investigación del alcohol, pero al menos muchos de ellos han tenido la oportunidad de ver el Intermap, nos han enviado comentarios para mejorarlo y lo hemos tratado de incorporar en el modelo. Y ahora ya estamos en la versión 3. Y es importante el que se entienda que no se necesita un software para hacer el Intermap. Es totalmente basado en la web. Si usted va al sitio web, como les mostré antes, cargan los datos a la herramienta en sí. No necesitan un programa en la computadora para hacerlo. Es basado todo en Internet. Y con Intermap hablamos, en los ejemplos ya veremos, y yo les voy a hablar de 3 de sus países en especial más adelante, ya verán. Para tener una idea de para qué se utiliza el Intermap, hemos utilizado 3 ejemplos y voy a comenzar con Nueva Zelanda. Este es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Estoy trabajando con el equipo de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y habían pasado muchos años desde que Nueva Zelanda estudiara la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol en su país y querían que nosotros estableciéramos lo que se llama un sistema de monitoreo del daño ocasionado por el alcohol a nivel nacional y cuánto daño está ocasionando el alcohol, cuántos días hospitalarios, cuántas lesiones, todo ese tipo de cosas, cuánto contribuye el alcohol a la carga de la enfermedad total en Nueva Zelanda. Y esto es interesante como punto de partido. La Agencia de Promoción de Salud nos presentó la licitación y la solicitud pidió que el equipo ganador utilizara el Intermap, que era una buena idea de indicar lo bueno que es el modelo. Entonces me atrajeron y empezamos a trabajar ya desde hace algún tiempo en este programa. Intermap nos da el marco, pero los datos que se introducen en el modelo es todo basado en Nueva Zelanda, los niveles de ingesta alcohólica, patrones de ingesta, datos específicos de Nueva Zelanda de lesiones, admisiones hospitalarias, mortalidad y todo este tipo de cosas. El Intermap simplemente compone todas esas diferentes partes de la información y las incorpora en la carga de la enfermedad ocasionada por el alcohol, que es la parte en donde Intermap actúa muy bien para reducir la carga de trabajo de los equipos, porque cuando hacíamos esto antiguamente, antes de Intermap, nos tomaba bastante tiempo hacer todo eso en un proyecto, mientras que ahora se hace todo automáticamente a través del Intermap, con esta aplicación de Intermap en línea. Otro ejemplo, y esto es más en la parte de las políticas, y en un minuto se lo voy a pasar al colega Tim. Hicimos un proyecto en Finlandia de simulación de políticas, un proyecto de simulación de políticas donde queríamos estimar el posible impacto sanitario en muchas áreas diferentes en cuanto a cambiar potencialmente las políticas alcohólicas. Y se hizo un estudio del cambio de políticas que afectaba diferentes políticas o elementos de alcohol. Y decíamos, por ejemplo, hipotéticamente, si el monopolio del detal de Finlandia se eliminara y lo operara el gobierno, ¿qué sucedería? Y luego tenemos datos específicos de Finlandia. Intermap adapta los resultados al país en cuestión específicamente. Y como dije, compone toda la información y la incorpora en
la carga ocasionada por el alcohol y podemos estimar el impacto de los posibles cambios de políticas. Esta es la fotografía del informe que salió de ahí. Y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Tim Stockwell, que fue el investigador principal de este estudio. Y está apagado su micrófono, Tim. Perdón, discúlpeme, creí que había prendido el micrófono. Buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Muchísimas gracias a Maristela y al equipo de la OPS por esta invitación a presentarles este webinario. Adam ha sido muy modesto, pero en realidad la oficina de la OMS de Euro también ha hecho algunos talleres de capacitación para promover el Intermap. Y simplemente quiero decirles que hay una gran cantidad de trabajo que le dedicó Adam a la creación de esta bestia, como la llaman, que ha sido tan útil para tantos. Y realmente es maravilloso ver cuán popular se ha hecho y cuán útil sus aplicaciones. Sobre todo porque antiguamente era como una caja negra que la gente realmente no entendía, no sabía cómo estos estimados de las cargas de la enfermedad mundial afectaban y cuántas vidas se perdían o cuántos años de vida se perdían por droga o por alcohol o por tabaco. Y Adam, al crear la documentación, ha dejado clarísimo, sin que quede nada oculto. Entonces, realmente es maravilloso ver cómo se ha podido aplicar. Yo quisiera tratar de mostrarles la otra parte. Me parece que quisiera mostrarles como el consumidor del Intermap. Lo voy a ver como quizá algunos de ustedes lo podrían ver. ¿Para qué podríamos utilizarlo? ¿Cuál sería el producto final que saldría de esto? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos bastante específicos de estudios de políticas que no se hubieran podido hacer, o si no, nos hubiera tomado mucho tiempo hacerlos y un costo enorme de no haber tenido el Intermap. Este es el estudio finlandés. Nos contrató Alcob y quizá es un concepto extraño para la gente en las Américas. Es un monopolio de alcohol gubernamental que controla o tiene totalmente, es dueño totalmente de la distribución y es dueño de la mayoría de las tiendas de alcohol, no todas. Los supermercados pueden vender alcohol en Finlandia, pero por debajo de una cierta punto. Creo que si recuerdo es 5,7% de alcohol. Menos de eso pueden comprar en el supermercado. Más de 5,7 grados de alcohol tienen que comprarlo en una tienda específica para el alcohol. Yo le voy a indicar a Adam para que me pase las diapositivas. Sí, el primer propósito era estimar los daños y costos ocasionados por el alcohol en el 2018 en Finlandia. El segundo propósito era ver cómo cambiarían estos según dos escenarios de políticas alternativos. El primero de estos era que las políticas actuales tenían que ser fortalecidas. Suecia también tiene un monopolio del alcohol, pero es mucho más difícil porque tienen menos tiendas, menos horas de venta, precios más altos y toda otra gama de métodos de protección. Y el segundo escenario era si podíamos eliminar totalmente el alcohol. Bueno, ustedes dirían, pero eso no se aplica a mí o a mi país porque nosotros nunca estamos en una situación en donde el gobierno se va a meter en el negocio de distribuir y vender alcohol. Pero esto es simplemente un ejemplo porque cualquier política, sea de aumento de impuesto, precio mínimo, reducción de intensidad, en fin, mientras que uno pueda cuantificar los cambios de precio, de disponibilidad, y estimar los cambios en consumo, podremos entonces estimar el impacto ocasionado en el daño. Y bueno, primero les quiero dar algunos ejemplos específicos. En este estudio finlandés, para cada escenario político tratábamos de definir cuáles eran las políticas pertinentes. Y en base a revisiones muy completas, y esto no es controversial, estamos bastante de acuerdo en el campo de que el precio y disponibilidad son los dos elementos fáciles de cuantificar: las horas de venta, los días de venta, precio promedio, precio mínimo. Y estimamos entonces
el efecto ocasionado por cambios en las políticas. Necesitábamos información de los expertos para poder definir las políticas actuales y ver cómo cambiarían en las diferentes situaciones políticas, utilizando donde había posibilidad, revisiones sistemáticas para estimar el impacto del consumo global de alcohol, y lo hacíamos con consumo registrado y no registrado, y cuáles serían los cambios de consumo y luego los cambios en el daño ocasionado. Y ahí es donde entra en juego el Intermap. El Intermap tendría que aparecer en rojo ahí, como ven. Los primeros tres, las muertes, las hospitalizaciones y las discapacidades, no se hubieran podido hacer en Finlandia sin tener el Intermap. La cuestión de los delitos ya se hizo separadamente, y utilizamos también el costo estándar para el establecimiento de estos métodos, para aplicarle dólares a los daños y estimar cuánto costarían estos daños y cuál sería el cambio en caso de que se hicieran cambios de políticas. Esta siguiente diapositiva nos muestra simplemente lo que surge de todo esto, y le mostré estas diapositivas a la Junta de Gestión de Alcohol y muchos grupos interesados en Helsinki, en Finlandia, porque hay mucho interés político. Es un tema que se menciona en las elecciones generales, si se debe mantener ese monopolio y qué hacer con las políticas del alcohol, porque ha habido muchos problemas serios con el alcohol en Finlandia en el pasado. Entonces, a lo que se llegó realmente con respecto al consumo es que si las políticas suecas se fueran a introducir aquí, calculábamos el efecto del consumo sería una reducción del 16% del consumo. ¿Y cómo afectaría eso el daño ocasionado? Y ahí entra en juego el Intermap. Tenemos un 21% de reducción de muertes, tenemos cifras específicas para Finlandia. Y no recuerdo exactamente cuál es la población de Finlandia, pero creo que son como 5 millones. ¿Tú recuerdas, Adam? Creo que sí, son como 5 millones. Entonces, tenemos una escala, pero hay un cambio porcentual de hospitalizaciones. Hay cambio en las discapacidades a largo plazo y en el número de delitos. Y la otra era si se eliminara el alcohol, el efecto del consumo tendría un aumento, según se calculó, de 9%. Y aquí tenemos los aumentos correspondientes en el número de muertes y hospitalizaciones y discapacidades, etcétera. Y ahí es el tal contraste entre los dos. Por esto lo llamamos el estudio del uso de alcohol en Finlandia en la encrucijada. O sea, esto es lo que sucede si si se elimina todo. Y muchos de los países le han dado el control a otros totalmente. Pero este es un ejemplo clarísimo. Ahora veamos los costos muy rápidamente, solo para que puedan ver el cambio de los costos correspondientes. Esta es la situación sueca. Finlandia fortalece las políticas y tienen casi 4 millones de euros ahorrados en costo, mientras que en la otra casi 300 millones de gastos adicionales si se permitiera impuestos completos sin restricciones. Alcohol no existiría. Entonces se vendería el alcohol en todos los supermercados y todas las tiendas sin ninguna limitación. Con esto más o menos les doy una serie de ejemplos bastante específicos. Y ahora quiero mostrarles la conclusión final de esto que simplemente nos muestra el estimado total. Primero, utilizamos el Intermap para estimar el impacto total del alcohol en el año en cuestión, de 4,000 muertes y 46,000 admisiones hospitalarias, el costo de 1,6 mil millones de dólares. ¿Y cómo cambiaría esto? ¿Y cuáles serían los ahorros y la reducción de costo y los ahorros en el número de vidas que se salvan, en el número de lesiones que se impiden, y si se hiciera al revés, cómo se empeoraría la situación, si se eliminaría, por ejemplo, el monopolio del alcohol y el costo que aumentaría un 17%. Y la conclusión total es que esto nos demuestra que mientras menos restricciones haya en la venta del alcohol, si bien crea un mercado muy eficiente que los economistas y los hombres de negocios quieren, porque quieren un mercado eficiente para poder entregar el alcohol en la forma más eficiente posible a la población, ese tipo de ejercicio estima el impacto de eso en la población y la salud de la población. Y esto muestra cómo esto puede redundar en más daños. El siguiente ejemplo que voy a
repasar someramente. Este es un estudio de costos, un estudio económico del consumo de sustancias que se hizo en colaboración con el Centro de Uso de Sustancias y Adicción del Centro Canadiense. Vamos a mostrar algunos resultados específicos. Adam y yo trabajamos en el Instituto de Investigación sobre el Uso de Sustancias. Hace 20 años que existe ese centro. Y lo que yo quisiera recalcar es que nosotros hacemos investigaciones independientes, no aceptamos fondos de ningún grupo de interés. No importa que se dediquen a la producción de alcohol, tabaco, productos farmacéuticos, y no lucramos eso. Son contratos gubernamentales o investigación, fondos para investigación específica con revisión de pares. Lo que nos proponemos hacer es informar al público, a Canadá y al mundo, a todo el mundo que esté interesado en ese tipo de investigación en torno a la política pública, salud y alcohol. Colaboramos con CCSA, que es la agencia nacional más importante que se ocupa de asesorar la formación de política y cuestiones de tratamiento o terapia dada a las personas. Los fondos para ese trabajo provinieron de Health Canada, que es el Ministerio de Salud para el gobierno federal. Las características principales de este estudio, o sea, se nos pidió que averiguásemos los costos del consumo de alcohol. Fue en 2006 que se hizo el último informe con base en datos del año 2002, ya tiene casi 20 años desde que se hizo. Hemos actualizado la información debido a la información que Intermap nos ha brindado. No es nada más Intermap la única fuente, digamos, pero si no fuera por Intermap, no tendríamos la información relativa al alcohol y podemos estimar los resultados, y todo eso se plasma en tablas y otros informes. Son 8 sustancias que se pueden ver en la pantalla, sustancias lícitas e ilícitas, medicamentos recetados y los diferentes tipos o categorías de costo en la atención sanitaria, la pérdida de productividad en el trabajo, en el ámbito de la justicia penal y otros costos directos. Son 5 dimensiones o hay costos también de investigación que se ha incluido en esa categoría. Utilizamos esa metodología de fracción atribuible. No creo que puedo hacerle mucha justicia tratando de resumirlo. Adam podría explicarlo mucho mejor que yo, pero lo único que tiene que saber en cuanto a qué es lo que utiliza Intermap son estimados del riesgo de contraer o sufrir ciertos daños o enfermedades conforme la cantidad de alcohol que uno consume y cuántas personas en el país que consumen diferentes niveles de alcohol y por lo tanto se exponen a esos riesgos, y cuántos casos hay de daños o enfermedades causados o del todo o parcialmente por el alcohol. Y también eso se mide en porcentajes. ¿Qué porcentaje de accidentes de carros se causan por alcohol o cirrosis hepático, por ejemplo? Intermap calcula toda esa información siempre y cuando cuente con los insumos necesarios. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro estudio. No quiero jactarme demasiado. Utilizamos los mejores datos. Es un estudio muy abarcador, integral. Tuvimos acceso a conjuntos de datos increíbles y teníamos un comité también asesor integrado por expertos de altísima calidad. Entonces,
Solo para atizar un poco su interés y que sepan cómo esto puede resultarles útil en su país, vamos a ver algunos elementos aquí. Lo que pueden ver aquí en la tabla es un cotejo, una comparación de los costos económicos y el costo total de todas las sustancias ascendió a 46,000 millones de dólares en 2017. $1,258 para cada individuo. En Canadá, 63% de los costos son atribuibles al alcohol o a tabaco. La mayor proporción de estos costos es la pérdida de productividad, discapacidades, años de vida perdidos, personas que fallecen antes de 65 años de edad. Así es que valoramos, medimos el impacto de esa pérdida de productividad. Entre todos, asciende al 17% de los costos. La justicia penal también asciende al 20% de la totalidad del costo. Esto muestra las diferentes estimaciones estimados según las jurisdicciones de Canadá, según los estados. Al pie de la lista pueden ver las áreas norteñas de Canadá que tienen los niveles más altos de consumo de bebidas alcohólicas en el país, y la verdad es que los impactos de eso son abrumadores. O sea, esto se aplica a todo lo que es el norte del país. Y pudimos entonces discriminar o individualizar los estimados según las regiones geográficas del país. Y esa información entonces se brindó a los formuladores de política. Aquí tenemos un pantallazo, digamos, un resumen del costo. Es un desglose. El alcohol es lo que responde por el mayor costo. Aquí tenemos un desglose por sustancias. Cuesta más el alcohol que tabaco, cuesta más que todas las demás drogas o sustancias juntas. Muchos podrían pensar que los opiáceos cuestan más a la sociedad, pero cuando hicimos nuestro trabajo, de lejos el alcohol es una sustancia más costosa que los opiáceos y el tabaco. Podemos hacer estimados para el 2017. Ha habido un aumento de la población y también debido a las restricciones impuestas por la COVID, hemos visto niveles más altos, más de 1,800, 300 muertes. Pueden ver las cifras, más de 100,000 ingresos en hospital, 6,7 mil millones de dólares en pérdida de producción económica. Casi 20% de los delitos violentos que se cometen son atribuibles al alcohol, y la verdad es que es un estimado bastante conservador. Ahora, para escalar un poco más y llegar a los datos más específicos sobre tabaco, lo que se ve en esta pantalla es el número de muertes estimado durante 3 años según los tipos de sustancia. El marrón representa tabaco. 74,800 muertes atribuibles a diferentes sustancias. 48,000 atribuibles al tabaco, 18,000 al alcohol. Opiáceos responden por 5,000 muertes. Si vemos los años de vida productiva perdidos, alcohol está en la delantera. A mí me gusta el término años productivos de vida que se pierden. A Adam le gusta esa sigla PIPO. Son 68,000 para de tabaco, 114 de alcohol, y pueden ver la tendencia para los opiáceos.
ya superó el nivel atribuible al alcohol. Esto por sus siglas en inglés se conoce como CSUCH, que es el estudio sobre el costo de los daños causados por el consumo de ciertas sustancias. Tratamos de poner a disposición, a la medida de lo posible, todos esos datos. Tenemos muchas formas de acceso, digamos, a estos datos en que las personas puedan acceder a los datos, bajarlos, verlos en diferentes formatos. Alguien quisiera ver el impacto de la cocaína para un grupo etario determinado, pueden hacer ese tipo de búsqueda para cada estado, para todo el país. Se pueden ver un desglose de los daños sufridos, causados por las diferentes sustancias. Ojalá esto les dé una idea del potencial, de toda la potencialidad desatada, digamos, por Intermap. Antes tardábamos meses o años para sacar esos estimados. Ahora uno puede obtener los datos, o mejor dicho, los estimados al instante, siempre y cuando contemos con los insumos que alimentan el sistema. Y esto ojalá vaya a informar la formación de política en torno a la cuestión del consumo de ciertas sustancias, en ese caso el alcohol. Yo quisiera decir un poco más, quizás me explayé un poco más sobre Intermap. Muchas gracias, Tim, por la explicación tan buena. Agradezco también sus comentarios tan simpáticos sobre Intermap al principio de su presentación, solo para hablar sobre el costo, el estudio de costo que se ha hecho en Canadá. Sé que esta presentación el día de hoy versa sobre Intermap y el modelo, si otros equipos se interesan por este elemento económico en la salud. Que yo sepa, no hay otro estudio igual, no hay otro estudio que esté haciendo lo mismo, un estudio al cual se actualice todos los años, a quien le interese el tema de los aspectos económicos del consumo de alcohol. Tim y yo con mucho gusto estaremos a la orden, digamos, para contestar sus preguntas y brindarles la información de que necesiten. Al final quisiera hablar un poco sobre Intermap. Desde la perspectiva de los talleres, si es algo que a ustedes les interesa participar en su región en un taller, y cuál es el tipo de datos que necesitamos para poder alimentar Intermap, para producir estimados útiles. Hay que poder calcular y contar con información a nivel subregional sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Esto se recaba con encuestas sobre el consumo de alcohol, hacer un estimado de consumo de alcohol per cápita. Pueden ser encuestas vecinales que se hacen cada 10 años o puede ser con base en ventas. Obviamente es mucho más fácil en aquellos países cuyo gobierno mantiene un monopolio sobre la venta de alcohol. Así podemos obtener los datos más explícitos, digamos. No es así en todos los países. Podemos utilizar encuestas y hacer los ajustes necesarios para tener en cuenta aquellos casos en que no se informa adecuadamente sobre el consumo, también lo que es el consumo episódico, consumo excesivo de bebidas alcohólicas. No que sea del todo necesario, pero esto nos ayuda a mejorar los estimados producidos si tenemos acceso a datos sanitarios de algún tipo en la región. Puede ser los datos relativos a la mortalidad, datos vitales por el lado de morbilidad,
internaciones hospitalarios, visitas a urgencias, lesiones sufridas. Ese tipo de dato ayuda a componer el conjunto, digamos, que al procesar los datos nos puede rendir resultados muy interesantes. Ya habló un poco sobre esto. Voy a saltar esta diapositiva para dejar tiempo para sus preguntas. Tim habló sobre esa fórmula para nosotros que nos encantan esas fórmulas. Vamos a enseñar esa fórmula. Utilizamos la fórmula inferior. Es una formulación continua, digamos, de la población y las interacciones. Esto es lo que utiliza Intermap para sacar los estimados de la interacción, digamos, entre el consumo de alcohol y los resultados. Muchas gracias. Pueden plantear sus preguntas, pueden entrar en contacto con nosotros directamente después si quieren o plantear las preguntas ahora. Muchas gracias. Ha sido muy útil su presentación. Hay 3 preguntas. En México se ha acaso realizado algún estudio como el que menciona el doctor Stockwell. Y si, o sea, me interesa mucho conocer los costos de la presencia de alcohol en siniestros viales. Es la otra pregunta de la misma persona. ¿Y cuál es el costo? Y la tercera pregunta es la siguiente. ¿Las visitas a un hospital son lo mismo que cuando a una persona se le da alta? No sé de ningún estudio que se haga de ese tipo en México. Quizás Tim sepa un poco más. Voy a dejar que él conteste. En cuanto a accidentes viales, siniestros viales, Intermap puede trabajar con estos datos. La forma en que se calcula la carga de la enfermedad en algunos casos agudos es un poco engorroso. No es lo ideal, pero podemos sacar estimados de situaciones agudas utilizando Intermap. Es mucho mejor que nada. Los mejores estimados son los que se hacen específicamente en relación a ciertas regiones. Para el sistema de monitoreo de daños causados por alcohol en Canadá, utilizamos Intermap para calcular todos los daños causados desglosados y también lo alimentamos con informes muy detallados sobre siniestros viales en que tenemos pruebas de sangre para medir el nivel de alcohol en la sangre de las personas. Algo que aconseja Intermap es que haya información específica para cada región. Intermap, sin embargo, puede disponer o brindar información genérica, digamos. Hay una tercera parte de la pregunta que se me olvida. Si comparan cuántos entran y cuántos salen de los hospitales. En casi todos los casos es el mismo número. Alguien puede fallecer en el hospital. Claro que tenemos que tener esto en cuenta. Eso también en Canadá se conoce como salida del hospital. Entonces, ahora es el momento para hacer sus preguntas. Yo quisiera decir que hay 2 formas en que las personas pueden utilizar esta herramienta. Pueden acudir al portal y hacer la prueba por su propia cuenta. Información que explica cómo hacerlo. Esa herramienta la tenemos nada más en inglés. Lo que ofrece la OPS para los Estados miembros
Si el Ministerio de Salud de su país está interesado en utilizar los datos de país y en utilizar la herramienta, entonces la UPS puede ayudar con interpretación, digamos, en un taller de capacitación, con visitas de seguimiento por parte del equipo canadiense. La forma en que pueden hacerlo es pedir a la oficina, o sea, a la OPS que soliciten, digamos, a la OPS que el Ministerio de Salud sea quien nos contacte diciendo que esto es lo que queremos hacer el contacto, digamos, conmigo o demás integrantes del equipo para ponernos de acuerdo en cuanto a fechas y horas. Esta herramienta es otra pregunta. ¿Se puede aplicar para otras sustancias? Agradezco la presentación tan buena. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos? Todos los datos referidos son del año 2017. ¿Acaso las políticas han cambiado en los últimos años en algunas provincias? ¿Se han hecho estudios recientes? Yo quisiera contestar rápidamente, si me permite. Gracias. La verdad es que somos un equipo de 12 personas y seguimos trabajando en un proceso de actualización para este año que empezó en 2020 y ojalá esté lista la actualización en la próxima primavera. Siempre vamos a quedar a la saga 3 años, digamos, con 3 años de retraso. Y hay otra evaluación de política que se hace en Canadá, que es algo que se hace de forma paralela, documentando los cambios en la política en las diferentes provincias en Canadá. Son diferentes flujos de información, análisis que se hacen y estamos actualizando esas evaluaciones en las diferentes provincias y estamos acotejando los resultados para ver cómo se conectan. Yo quisiera añadir a eso que lo nuevo o el grado, o sea, cuán recientes son los datos, es algo que no tiene mucho que ver con Intermap. Claro que dependemos de la fuente de información. En cada región hay restricciones en cuanto a la disponibilidad de los datos. La otra pregunta sobre si puede utilizarse para otras sustancias y la respuesta es no. Intermap es para el alcohol, para ayudar a los equipos para que puedan ver el resultado del consumo de alcohol por fracciones atribuibles, digamos. Hacer esto con otras sustancias resulta mucho más fácil, felizmente, afortunadamente, porque uno de los elementos necesarios es la información sobre el riesgo relativo de esta sustancia y cómo el riesgo va subiendo según el nivel de consumo. Es una continuidad, digamos. Esto es lo que dificulta el estimado, lo cual hace que el alcohol sea susceptible de automatizarse de esta forma, ahorrando mucho tiempo. Para las demás sustancias, hay un estudio que se hace en Canadá sobre otras sustancias y con las otras sustancias resulta mucho más fácil estimar los daños causados que en el caso del alcohol. Yo quisiera añadir, es muy importante que hagamos esto con el alcohol porque 90% de las muertes atribuibles al alcohol, 90% son parcialmente atribuibles al alcohol, no somos como el cáncer. 15% de los casos de cáncer de mama, por ejemplo, o sea, de las muertes por cáncer son de cáncer de mama. Esto puede variar entre los países. Y esas otras muertes no vienen con un rótulo
que indique la causa y tampoco es problemático cuando se trata de sobredosis, en que se echa de ver o salta a la vista, digamos, la causa. No es así con alcohol. Por eso es importante que tengamos esa forma de estimar los riesgos del consumo conforme la cantidad consumida. ¿Cuáles son las políticas que ofrecen los mejores resultados para reducir el costo del alcohol? Adam está esperando, parece que quiere que yo conteste. Tratamos de cuantificarlo. Si hay un grupo de personas que trabajan en este ámbito, ese campo, si fuéramos a estudiar todas las revisiones integrales, hay conclusiones bastante claras sobre cuáles son las políticas que tienen mayor impacto y figurando en la primera posición, digamos, es el precio. Y como es tan eficaz, el precio es una palanca, digamos, muy útil para reducir el consumo. Ojalá algún día salgamos de esa pandemia y el precio es una forma por la que algunos gobiernos pueden ganar más dinero gravando, digamos, cobrando tributos. La industria del sector de alcohol no sufre tanto por un aumento de impuestos cuanto la ventaja que se saca o se obtiene. El manejar en estado de ebriedad, tener su capacidad entorpecida, digamos, debido al alcohol, es algo que se puede resaltar con buen efecto. Mercadotecnia, marketing también es otra política, afectar la mercadotecnia, digamos, otra política para reducir el consumo. Hay políticas muy eficaces y otras políticas menos eficaces. Lo más eficaz son controles sobre mercadotecnia, comercialización, precio, reducir la disponibilidad, otras regulaciones y medidas para contrarrestar el manejar en estado de ebriedad, manejar ebrio. Y los precios, subir los precios es la mejor forma y aunando todas las políticas también surte mayor efecto. Hay dos preguntas de una misma persona. Si tuviésemos datos sobre el uso de alcohol, el consumir excesivamente de forma episódica, consumo per cápita, ¿por qué se hace necesario tener información sobre consumo per cápita? Están considerando como variables el número de enfermedades. Estas variables pueden modificarse en las diferentes regiones según el modelo. Bueno, en cuanto a el consumo per cápita del alcohol, es principalmente por esta cuestión ya conocida de las encuestas donde se autoinforma o se subinforma. Cuando vemos la cantidad de ventas totales de alcohol, utilizamos el caso de Canadá como ejemplo, las ventas de alcohol que se captan cuando le preguntamos a la gente cuánto toma, ese porcentaje es muy pequeño, es como 30 o 35%. Así que si le preguntamos a la gente cuánto toma, siempre subestiman por un factor como de 3. Al utilizar las ventas, básicamente establece una cantidad ya conocida. Este alcohol es el que se está vendiendo. Virtualmente todo, excepto quizá parte que se pueda derramar, será consumido. Así que uno quita un poquito de lo que pueda haberse derramado y le agrega un poquito de ventas que no están registradas porque no todas se venden en las tiendas, la gente que la fabrica en sus casas. O sea, básicamente es que la gente no calcula muy bien cuánto toman. O sea que necesitamos algo más oficial como para
saber el resultado exacto, pero igual utilizamos lo que dicen para establecer la distribución de la cantidad que toma la gente y lo levantamos para equipararlo con las ventas, bueno, lo más posible, basado en derrames y todo esto. Y la segunda parte, Maristela, ¿me la repite, por favor? Yo creo que usted respondió las dos partes. Y la otra pregunta es, tenemos que terminar así, consideraremos esta la última pregunta. Si usted estima cero, el espectro de cero alcohol o el síndrome alcohólico, mujeres embarazadas, ¿cómo puede estudiar este impacto? Muy buena pregunta. Difícil ese tema, no es un tema en el que yo haya trabajado. Personalmente sé que se está haciendo trabajo en el Centro de Adicción y Salud Mental en Canadá y hay trabajo en otras partes sobre ese tema también. Es una parte difícil, Tim. ¿Sabes algo más tú? Yo lo único que agregaría ahí es que es importante recalcar que Intermap es bastante conservador y con el paso del tiempo, cuando tengamos información diagnóstica que se registre de manera rutinaria y tengamos una causa demostrada, sabemos que hay una asociación causal, por supuesto. La cuestión es que hay que tener datos confiables de todas las regiones primero para poder, y confiables, para poder establecer el grado del diagnóstico. Me parece que es un campo en el que uno necesita estudios especiales y sé que existen y los estimados de costo del FASD y el estimado del daño total, pero no los hemos incluido de rutina. Está entre la lista de cosas que creemos que aún no podemos abordar. Hay muchas muy grandes en Intermap, pero esa es una en la que nos parece que la ciencia aún no está lista como para poderlo hacer de manera confiable y precisa. Y lo único que agregaría es que acabo de recordar la otra parte de la pregunta, que era sobre la función del riesgo relativo y la aplicabilidad en ciertas regiones. Ah, sí, sí. La persona que hace la pregunta es correcta, tiene razón. Esto es crucial para los estimados que obtenemos. La función del riesgo relativo en casi todos los casos se incorpora en base a compuestos de estudios internacionales, o sea que no son específicos por región. Las funciones de riesgo relativo no están adaptados a las regiones específicas. En algunos casos, la OMS sí lo hace para algunos países y eso está bien cuando se puede hacer, sería ideal, pero estas funciones de riesgo relativo normalmente son globales porque no hay los suficientes estudios individuales como para poder establecer funciones de riesgo relativo específicas aún. Quizá en un país grande donde hay mucha investigación como en Estados Unidos se podría hacer. Pienso que sí es algo que suceda quizá en los próximos 10 o 20 años, pero aún no está sucediendo. Bien, estoy de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Gracias al público, a los intérpretes, gracias a todos por el apoyo, Jackie, Isabel. Y espero verles enviar solicitudes para utilizar el Intermap para que todos podamos aprender más de qué es lo que realmente está sucediendo a nivel de los países y para mejorar los datos e informar acerca de políticas en la región. Muchísimas gracias. Las presentaciones y las grabaciones estarán disponibles pronto y las distribuiremos a través de nuestro sitio web, de nuestra red. Muchas gracias y adiós.